Continuamos conversando con el ingeniero Guillermo Carando, Junior Espinosa. Sí, don Guillermo, yo he dicho que situaciones excepcionales, medidas excepcionales, y el país está viviendo desde hace ya 2 años una situación excepcional, producto por un lado de la pandemia y el tema de los combustibles, que no cede, y las implicaciones que tiene. Sabemos que INESPRE no es la solución al problema para combatir la inflación en la República Dominicana. Yo he estado insistiendo en la posibilidad, y no sé si eso es técnicamente posible, lo reconozco, que el gobierno pudiera convocar a los sectores productivos nacionales, a los comerciantes, a los importadores, a los exportadores, a los fines de buscar la forma de que protejamos la familia dominicana, garantizando una canasta básica transitoria, que el Estado se comprometa que 15, 20, 30 productos no van a sufrir alteraciones desproporcionadas de precio para garantizar la accesibilidad alimenticia. ¿Eso es posible? Yo creo que sí, y siempre he postulado por eso, en el sentido, incluso en estos días he estado recordando mucho esta situación. Nosotros tenemos 55, 56 años de democracia. Hemos tenido 6 presidentes. Con relación a años aislados, que una sequía, por causa de una sequía, por causa del aumento de los precios del petróleo en los 70, en los 60 fue que hubo la sequía, que la guerra de Irak en los 80, 90, que la crisis hipotecaria financiera, la pandemia ahora. 4 o 5 oportunidades, en esos años la economía ha caído. El resto ha crecido. Entonces, uno puede llegar a la conclusión de que el potencial económico dominicano es tal que la economía crece independientemente de cuál sea el gobierno. Y hasta uno pudiera decir, a pesar del gobierno, en algunos momentos en que el gobierno se torna obstaculizador. ¿Qué te dice eso? Que nosotros tenemos un sector privado, un sector productivo pujante, y pienso que, más creo que la vicepresidenta acaba de hacer un llamado similar. Sobre todo, que muchas veces para resolver algún problema que obstaculiza una producción, no hace falta una ley, sino una decisión administrativa. Remover un obstáculo, a veces de transporte, a veces un obstáculo administrativo, un obstáculo aduanal. Entonces, me parece que eso podría ser una buena idea. Pero incluso ampliando esa propuesta, a mí me parece que el país necesita entrar un poco en una cultura de pobreza, vamos a llamarlo así. Nosotros tenemos muchos años que nos han insuflado la convicción de que este es un país que ha crecido, incluso es verdad, en los indicadores mundiales y en los criterios para otorgar préstamos a países más necesitados, ya los organismos nos separan de eso. Pero eso ha como creado una conciencia de que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Y me parece que la pandemia, que todavía no nos hemos resarcido por completo, y esta situación de ahora brinda una oportunidad excelente para advertir que tenemos que vivir con más comedimiento, con más austeridad, comenzando por el propio gobierno, por supuesto, y transmitir una conducta, por ejemplo, que se refleja en el consumo de combustible. Aquí hay, para cualquier cosa, todo el mundo tiene su carro, porque el sistema de transporte es malo, el colectivo es malo, lo reconozco, pero también nos movilizamos con una facilidad como si fuéramos país. Aquí no se nota como un espíritu de que la electricidad va a subir porque viene la guerra o porque vamos a tener que ordenar nuestra conducta de vida, como de hecho la ordenamos en la pandemia, porque en la pandemia dimos demostraciones de que estábamos dispuestos a sacrificarnos para poder seguir viviendo y ofreciendo el servicio que necesita. Y entonces pienso que se podría convocar algo más amplio, pero claro, el gobierno tiene que dar ejemplo de eso, para convocar de que se necesita vivir con más comedimiento
para hacer frente a una eventual situación que está en agenda. Pero fíjese, es una buena reflexión. Aquí ciertamente, en términos individuales, se compite por el tamaño del vehículo, por la forma de vestir y hasta de vivir. Y los gobiernos promueven eso porque también andan en gran vehículos yo no lo he visto en Francia ni siquiera. Usted se para en una esquina francesa y no encuentra vehículos del tamaño de los eso es porque dicen que somos ricos todos. Con la cantidad de jipetas, y comenzando por mí que tengo una jipeta, ¿no? La cantidad de jipetas que hay aquí en comparación es contradictorio con el nivel de crecimiento económico. Tú ves las películas europeas y son carritos pequeños que incluso dan la vuelta en una calle, pero una jipeta no puede. Ocupan mucho espacio de estacionamiento, ocupan mucho espacio en los tapones, a veces donde... salen caras. Además de no que solo salen caras, sino tenerlas. Caras y consumen mucho. Claro que incluso ahí entra también la necesidad del control del tráfico de ilegalidades. Porque una persona, bueno, está bien, si tú puedes comprarla con dinero de donde sea, cómprala. Pero esa persona va a demandar combustible que le está costando al país y que además transmite una cultura hacia los demás. Hay un fenómeno de ostentación. Es como he oído con frecuencia, bueno, lo que la gente quiere es aparentar, no ser. Y eso, por supuesto, entra en una transformación de vida que me parece que es un momento propicio para no terminar en algo peor. Porque, óyeme, nada más hay que leer los libros y ver las películas de lo que era la guerra, que no carecían de productos, no se podían alimentar, no había agua, no había ropa, tú tenías que estar tomándole, por ejemplo, a los soldados que mataron la ropa para ponértela tú. Entonces, creo que ojalá y las cosas no lleguen a ese tipo, a ese nivel, pero por si llegan, mejor es estar preparado. Claro. Bueno. Entonces, don Guillermo, si usted tuviera que hacer, ¿verdad? 3, 4 recomendaciones de esas que ha escrito, ¿cuáles serían las prioritarias para tomar en cuenta? Para mí, la primera es la que te he planteado sobre los combustibles. Hay que congelar los impuestos de los combustibles y liberar el margen de comercialización y no tener que asumirlo como parte del precio y, si es posible, dejar de fijar el precio para que sea la competencia la que actúe. Y, por supuesto, el Estado vigilar, porque el Estado no puede nunca abandonar su función de vigilancia. Segundo, volcar al campo. O sea, preocuparse, atender, a ver qué es lo que... remover todos los obstáculos institucionales que impiden que la agricultura sea más considerada, más... tenga una prioridad. Tú hablabas ahorita de que el turismo y la agricultura. El turismo es un mercado para la agricultura. Dice el amigo Bienvenido Álvarez Vega con frecuencia que aquí hay 3 mercados agrícolas: el de los dominicanos, el de los haitianos y el de los turistas. Porque qué bueno que el turismo crece, pero si el turismo crece y consume lechosa, leche, huevo, gallina, piña, naranja, y lo abastece el campo, también el campo crece. Y así sucesivamente. Esto que te hablé de inducir una cultura de comedimiento, de una cultura de austeridad en el modo de vida, revisar el sistema de transporte, seguir apoyando la masificación y las regulaciones del tráfico. El tráfico, que es distinto al transporte. El transporte es el vehículo con que los vehículos que los dominicanos se mueven. El tráfico son las rutas, los tapones. Oye, venir aquí de mi casa, eso fueron 45 minutos. Que yo de cualquier punto es difícil moverse. Sí, claro. Y sobre todo cuando tú no estás acostumbrado a una ruta habitual, porque me imagino que ya ustedes tienen el truquito. Llegamos siempre corriendo sobre la hora. Entonces creo que eso es importante. Y finalmente hay algo que a mí me parece que no está en agenda y que no tiene efectos inmediatos, pero que hay que comenzarlo a hacer un día, que es un poco cómo reordenamos el territorio. Por ejemplo, aquí hay
el territorio y los horarios. Aquí hay una costumbre de todos los comercios hablen a la misma hora. Eso genera demanda pico, dar flexibilidad, favorecer, por ejemplo, la reducción de los horarios o de los días de trabajo presenciales. Y lo más complicado, pero que si tú transmites ese mensaje, comienza a cosecharse con más rapidez de lo que tú supones, reordenar el territorio. Aquí hay gente que trabaja en Herrera y vive en Los Minas. Eso es una fricción espacial enorme. Y eso va creando demanda de transporte que se traduce en tapones, taponamiento y pérdida de tiempo y de dinero. Pero mire, ingeniero, lo que se ha intentado hacer aquí con las paradas fuera de la ciudad existe en otros países. Lo único que aquí se hace medalaganariamente e improvisadamente. Por ejemplo, la parada del Este no es que es per se está mal, quizás en el lugar, pero un poquito más afuera hay un área entre las Américas y Juan Pablo II que ahí, aunque sea privado, se hubiese podido comprar un pedazo de tierra de ese tamaño. Y eso se perdió, ya no hay parada en el Este. Pero vamos ahora, alguien ha hecho uno en Los Carrizos, que eso por ahí ni en avión se va a poder pasar. Oiga bien, con una desembocadura de tren, de guaguas, de carro y de cosas estas elevadas, o teleféricos. Sí, entonces dígame, aquí se improvisa mucho. Sí, y hay que ver, a veces las decisiones se toman como muy emotivamente, a veces por cursilería, al margen de estudios integrales de transporte. Claro. Por ejemplo, Santo Domingo es una ciudad de gran extensión este-oeste, menor que la de norte-sur, pero las soluciones mayores entonces son a veces contrarias a la que se pueden, a la que se deberían implementar. Le agradecemos mucho su visita. Mira, antes de despedirlo, vamos a dejar para el final un mensaje del doctor Salvador Ramos sobre el discurso del presidente Luis Abinader para este domingo, y entonces agradecer al ingeniero Guillermo Carán el haber estado con nosotros, Junior Espinosa, y bueno, nos vemos en una próxima entrega de Sobre los Hechos. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Nos vemos. La evaluación del gobierno que encabeza nuestro presidente, el excelentísimo presidente Luis Abinader, y que el Partido Revolucionario Moderno lo acompaña, y que el equipo de hombres y mujeres PRMistas que lo acompañamos, es que es una gestión muy positiva, es una gestión muy fructífera para el país y la nación. Porque si observamos la situación, las coyunturas que le ha tocado dirigir a nuestro presidente y a nuestro gobierno, es una coyuntura, es una situación muy difícil. Primero porque hubo una pandemia, asumió el gobierno en una pandemia que afectó todos los sectores de la producción nacional. Segundo, porque abordados o saliendo de las crisis, nos enfrentamos a lo que es la crisis entre Ucrania y Rusia, que también ha afectado los precios de los combustibles y algunos fletes de tránsito mundial. Esta situación nos dice a nosotros que la hemos superado, que hemos logrado, el presidente y el equipo de gobierno, conducir el barco por ruta segura y a puerto seguro, porque ha logrado mantener una estabilidad cambiaria. ¿Y cómo salimos airosos? Que hoy podemos decir que ya nosotros levantamos las medidas que tenían que ver con el COVID, las medidas sanitarias, es un éxito, porque todavía hay muchos países que están luchando contra el COVID y con algunas medidas
de seguridad sanitaria. Pero si nos vamos a la educación, el presidente manejó mediante la crisis la educación. Manejó una educación de calidad virtual, hizo los esfuerzos, el ministro de Educación y todo para que esta educación funcionara, y ha operado y no se ha suspendido, ha aumentado la calidad. En el sector agrícola del país, aquí ha habido abundancia de productos, aquí no ha habido escasez de ningún rublo de consumo que provenga del campo, y no hemos tenido que tener ningún tipo de exportación de productos que realmente nosotros necesitamos para mantener la canasta familiar estable y asequible a todo el mundo. Si observamos también cómo nosotros hemos trabajado en el turismo, el presidente ha mantenido las industrias, la producción del turismo, y se ha reanimado, se ha reactivado el turismo en nuestro país. Hemos enfrentado con gallardía el tema de la delincuencia, la seguridad pública. Y podemos observar que esto ha disminuido. No vamos a decir que se ha desaparecido, porque son males estructurales, son males sociales que van a afectar este gobierno y el que viene. Pero sí, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, se ha observado cómo nosotros la hemos trabajado, el señor presidente de la República. Pero el transporte, el presidente en el año y medio que tiene de gestión ha iniciado centenares de obras a través viales, de tránsitos, construcciones. Podemos decir, en un análisis rápido, que nuestro presidente, nuestro gobierno, ha dejado sin discurso a la oposición, y que la oposición se ha disminuido porque no tiene por dónde buscar argumentos para hacer frente a cualquier problema de índoles prioritario que tenga la población, porque el gobierno y el presidente han ido en auxilio, han ido a resolver los problemas vitales de la gente, y que el gobierno ofertó en nuestras plataformas de programas. En sentido general, yo entiendo que este gobierno, si pasamos un balance en los renglones salud, obras públicas, seguridad ciudadana, educación, hemos tenido un éxito. Hemos logrado batallar en medio de la tormenta. ¿Y qué decir? ¿Y qué decir de la corrupción? Ha manejado este tema con la independencia que le ha otorgado al Poder Judicial. Y es el poder, el sector del Ministerio Público y la justicia los que han decidido la suerte de aquellos que administraron las cosas públicas y que de una u otra forma lo hicieron de manera dolosa, de manera dañina para el crecimiento y desarrollo de nuestro país.